Hola, ¿qué tal? Un gusto. Te saluda Luis y en este pequeño webinar te estaré explicando en mayor detalle y para que quede aún más en constancia lo aprendido durante la unidad 2 del tema IT, que significa el selector de perfiles IT y sus 4 subtemas que los veremos a continuación. Así que, como primer subtema, en el 2.1 tenemos el perfil de un selector IT dentro de la rama de gestión del talento humano. Así que, a continuación, podemos ver la primera pregunta que nos podemos realizar básicamente para preguntar qué es un selector IT. El mismo te cuento que tiene la búsqueda mediante el reclutamiento para considerar al mejor personal que esté destinado a cubrir los puestos necesarios dentro de la organización en diferentes campos de las ramas tecnológicas, más que todo el TIC que está englobando a este sector. Además, esta búsqueda consiste en encontrar perfiles de ingenieros, informáticos, técnicos, que son capaces de integrarse al mercado laboral que este empuja principalmente por la tecnología y sean capaces de, mediante su talento, poder aportar a la empresa en la rama de la mencionada TIC. Además, para finalizar con esta pregunta y dar paso al siguiente aspecto, el sector tecnológico está viviendo un gran momento debido, además de la pandemia, el crecimiento del uso en mayoría de apps, de las redes sociales, del consumo mediante plataformas tecnológicas, por ello la selección de perfil IT adaptada con una buena estrategia y considerando los mejores ponentes para realizar este cargo, suplirán las necesidades que tenga la empresa. De este modo, nosotros podemos considerar que la selección IT es fundamental para estos medios comunicativos y más que todo para la empresa. En segunda instancia, nosotros tenemos las particularidades del sector IT. Estas particularidades del sector IT se caracterizan por tratar un tipo de negocio y que el mismo esté basado en implementación de tecnologías que se encuentran en constante evolución. Perfecto. Ahora bien, en este sector que está avanzando tan rápido como te comentaba, la búsqueda y contratación concreta, más que todo, del personal y selección IT será fundamental para suplir las necesidades complejas que se tenga. Además, al mismo tiempo, este sector y el selector IT debe de ser competente en la búsqueda, ya que en muchas empresas depende el desarrollo de productos, el giro de negocio está más volcado hacia ese sector y las soluciones de tipo tecnológico, informativo, siempre serán necesarias, más que todo, tener un servicio acorde, rápido y eficaz. Por lo mismo, encontramos empresas como Google, encontramos empresas como Samsung, que son grandes ejemplos y representantes de la industria IT mediante sus colaboradores, tecnólogos, ingenieros informáticos, que más que todo podemos darnos cuenta que en el servicio hay la calidad, la precisión y la rapidez, lo cual caracteriza muy bien la reputación de cada una de ellas. Para avanzar con este primer subtema del perfil de un selector IT, podemos hablar sobre eh, los profesionales con habilidades técnicas ya integradas. Entonces, estos profesionales con las habilidades técnicas ya integradas, podemos hablar de características, de perfiles técnicos que requieren ya un conocimiento y una experiencia asimilada en este tipo de sectores. Más que todo, se trata de perfiles técnicos, ya que la mayoría de información y experiencia es un factor clave, como te mencionaba, adquiriendo funciones, cargos mucho más importantes, en los que se pueda otorgar un servicio mucho más veloz. Por ponerlo con una comparación, más que todo, con perfiles cuyas aptitudes, se puedan decir, sean un poco más sociales, innatas o aprendidas, puede dar una mayor facilidad al perfil del selector IT para suplir la necesidad y tener un trabajo de mejor manera, con un desenvolvimiento superlativo. De esta manera, los objetivos que se plantea más que todo la empresa podrán ser
suplidos rápidamente y de una mejor manera. Entonces, siempre el tener una experiencia, sea por más mínima, sea por más pequeña, va a ser un factor, un valor agregado para poder tener una ventaja competitiva en un mundo laboral que cada vez se amplía, que cada vez se puja por distintas vacantes, por distintos puestos, sea por salario, sea por el giro de negocio. Entonces, estos pequeños valores agregados, aún más en los sectores de la tecnología, equivalen un montón. Te comentaría que como último contexto para dar finalizado el perfil del selector IT, tenemos la descripción del mismo, qué mejor manera, ya hemos hablado de qué es, en qué se enfoca, para qué sirve el mismo, en qué se desarrolla el mismo y cuáles deberían de ser más o menos sus habilidades en general sobre el selector de perfil IT. Ahora muy bien, para describirlo, qué mejor que preguntarnos quién está detrás de este complejo trabajo, ¿no? Entonces, el selector IT es un perfil cuya demanda siempre está creciendo por la necesidad que te comentaba y hay que recalcarlo más que todo. Pero esto no implica que el labor que tú vayas a ejercer sea súper complicado, sea súper tedioso, sea imposible de realizarlo en un lapso de tiempo que el empleador requiera. Más que todo, el conocer el medio, el conocer las herramientas y el saber cómo tú te puedes emparejar con ellas, cómo tú te puedes llevar con las mismas, va a ser súper fundamental. Pero como descripción como tal, nosotros podemos hablar que el selector de perfil IT debe de tener conocimientos elementales del funcionamiento de las TIC. No puede existir profesionales que no manejen un conocimiento previo en su rama, sea cual sea. Aún más si estamos hablando de medios tecnológicos, aún más si estamos hablando de soluciones mediante Internet, es necesario elementos básicos que estén captados y entendidos por parte del selector IT. Además, la actualización que sufren estas aplicaciones debe ser fundamental y el resolver los problemas técnicos que evidentemente existirán. Para finalizar, podemos hablar de la alta capacidad de resistencia y la frustración. En todo trabajo se puede aplicar esta descripción, pero más que todo se puede dar un énfasis en el selector IT debido a que el mismo tiene que estar en constante actualización de aplicaciones que se manejen por Internet, tiene que estar siempre con alta tolerancia en, en la velocidad del Internet, tiene que estar con alta tolerancia a las exigencias tanto del empleador como del cliente, entonces requiere paciencia, requiere tolerancia para evitar que la frustración sea el gran impedimento que a este selector IT le sirva para llegar a una mejor posición, sea económica o sea en un bienestar personal. De esta forma hemos acabado con el perfil del selector IT 2.1 y a continuación hablaremos sobre las estrategias que puede tomar este selector IT. Así que de cierto modo te voy a presentar a continuación estas estrategias que te pueden servir. Ahora hablaremos sobre el subtema 2.2, que son las estrategias dentro de este selector IT, que más que todo la finalidad de estas 8 estrategias que te había presentado en estas diapositivas es para facilitar la búsqueda, para ahorrar tu tiempo, para ahorrar tus recursos económicos, mediante respuestas y resultados que muchas veces pueden estar cerca de nosotros, pero no las podemos percibir por falta de tiempo, por falta de tal vez algún tipo de conocimiento con las redes sociales, con un registro, que ya lo veremos a continuación y que probablemente tú ya lo tengas mejor entendido. Pero más que todo, la finalidad de estas 8 estrategias es facilitar el trabajo del selector IT, tu trabajo, para que los procesos de selección, la búsqueda del talento, sea principalmente eficaz y preciso. De esta manera podemos complementar con el primer subtema, que era el perfil de un selector IT, y que se basaba en el gran labor que éste debe desarrollar junto con sus descripciones y el giro de negocio en el que se maneja, etc. Entonces, para no entrar en mayor tema y ser precisos en lo que queremos hablar en este webinar, hablemos de la primera estrategia que yo te ponía en consideración, que era
ponte en los zapatos de tu candidato. Muchas veces el hablar de empatía suena lo más común, pero termina siendo lo más idóneo. Siempre a las personas les gusta compartir con gente que las entiende o con gente que las escucha. Eso nos puede facilitar muchísimo el hecho de realizar un proceso de selección y saber qué es lo que está sucediendo dentro de la rama del selector IT, cómo se siente el mismo, qué es lo que percibe, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, cómo se ve dentro de un futuro. Y eso más que todo precisamente termina siendo el objetivo principal de esta empatía que nosotros como selectores IT podemos brindar en el sector en el que se encuentran todos estos talentos, porque más que todo enfoquémonos en que se puede realizar un proceso de selección en redes sociales con alguna publicación, con alguna imagen y listo. Y pueden haber personas interesadas, pero más que todo, al tener esta empatía con el mismo, podemos generar un vínculo con este. Y cómo no, en algún momento, si se vincula a la empresa, puede haber algún tipo de altercado y mediante la conversación, mediante el conocimiento de qué es lo que piensa él, qué es lo que desea, podemos resolver muchos problemas y más que todo anticiparnos a los mismos. En el segundo objetivo, perdón, la segunda estrategia que puede utilizar el selector IT es atacar justo donde se encuentra el, el candidato que deseamos incorporar a la organización. Principalmente te puedes dar cuenta que cada red social tiene una finalidad: Instagram para fotos, Facebook un poco más noticioso, con un poco más de memes, Twitter un poco más informativo, un poco más crítico, y LinkedIn un medio un poco más laboral. Entonces, nos podemos entrar en ese mismo con publicaciones en las que destaquemos qué es lo que decíamos del talento que queremos incorporar, cuáles deben de ser sus características, eh, cuánto estamos dispuestos a pagar, la jornada de trabajo, si incluye algún tipo de servicio de transporte, de alimentación. Todas estas características en el lugar indicado te van a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, el atacar con precisión el llamado que queremos hacer para el talento del sector IT nos va a servir un montón, y principalmente, como te digo, en redes sociales. Si te incomoda un poco el tema del uso de LinkedIn, tienes que adaptarte a donde tú creas que va a estar tu nicho de talentos IT, y justamente mediante una propuesta adaptada a esas personas de un rango de edad específico que desees encontrar, te será mucho más fácil entenderte con los mismos y complementarle con la primera estrategia, que era empatizar con ellos. Entonces, de esa forma podemos estar mucho más claros y pasar a la tercera estrategia, que era: sé lo que tus candidatos desean. Entonces, el momento en el que nosotros empatizamos y atacamos donde están estos candidatos, nosotros aún más podemos convencerlos, interactuando de la forma en la que ellos ahora puedan necesitar el trabajo y el empleador. En este caso, nos podemos referir a que la cultura organizacional, como lo menciona aquí, la puede percibir de una manera distinta, pero si nosotros, mediante la forma en la que queremos llegar al mismo, le adaptamos de esta cultura organizacional y le decimos de que se puede complementar con lo que él piensa, con lo que él cree o con lo que él quiere, va a ser mucho más fácil que se pueda entender con los valores, con los objetivos y con la forma de trabajar de la industria. Entonces, como podemos observar, el actuar como nuestros candidatos piensan, como nuestros candidatos quieren, nos van a ahorrar tiempo, recursos y conflictos, que más que todo es una pérdida de tiempo. Y si lo resolvemos de una manera inteligente, de una manera eficaz, el conflicto disminuye y hasta puede desaparecer durante un largo periodo de tiempo. Por ello pasamos a la estrategia 4, que es refrescar las convocatorias por redes sociales. Ya teníamos un compendio de actuar de cierta forma, de atacar a un cierto lugar y de entender de cierta manera a los candidatos. Ahora, muy bien, las convocatorias son importantes porque, como la pregunta lo dice, si tú ofertas vacantes laborales en tu portal web o en tus redes sociales,
las mismas deben de actualizar su fecha, las mismas deben de actualizar su requerimiento y las mismas deben de actualizar qué perfil están buscando. Más que todo esto puede verse algo tan básico, pero por lo mismo puede ser desapercibido al momento de realizar una convocatoria, porque nos estamos mostrando hacia los perfiles IT como una empresa tan minuciosa que trabaja en los procesos tan pequeños y de cara al público estamos mostrando seriedad en cada proceso que realizamos. Entonces, el estar actualizados con estas vacantes, primero nos ayuda a que el colaborador o el futuro talento que querramos incorporar sepa con claridad qué es lo que buscamos. Y segundo, que nos estamos mostrando como una empresa seria, con convocatorias claras y específicas. Entonces, básicamente, a eso nos podemos referir con refrescar las convocatorias que nosotros realicemos. Para proseguir, podemos hablar sobre el utiliza preguntas que ataquen una necesidad. Muy bien, en esta estrategia ya seguimos de una forma secuencial el entender, el atacar con convocatorias justo donde se encuentren los perfiles IT, el saber qué es lo que sienten, qué es lo que desean, el actualizar estas convocatorias y ahora bien, en el momento en el que nosotros querremos escribir el guión para cualquier tipo de futuro colaborador que queremos incorporar, es necesario saber qué vamos a preguntarle al mismo y qué vamos a responderle según lo que él nos pueda preguntar. Va a ser muy difícil el tener en claro cuáles son las preguntas del mismo, pero sí podemos tener una guía sobre qué es lo que espera la empresa de él, cuáles son los valores de la empresa, cómo se manejan en la empresa, de qué forma se trabaja en la empresa. Entonces, estas respuestas pueden ayudar mucho a crear ciertas preguntas. Por ejemplo, hey, tú, ¿cuáles son tus conocimientos acerca de tal tema? ¿Has tratado con cierto programa? ¿Tienes cierta relación con JavaScript, por decir algo? Y esto puede servir muchísimo al momento de interactuar con el colaborador, al momento de interactuar con este talento, con este futuro colaborador, con este futuro talento, para más que todo entender qué es lo que él quiere, qué es lo que él piensa, qué es lo que él maneja y disuadir ciertas dudas que pueden existir y saber si se adapta, no se adapta y poder pasar a otro colaborador o seguir con el mismo optimizando procesos. Entonces, básicamente el tener en cuenta qué vamos a preguntar, qué vamos a responder, nos resuelve muchísimo el valioso tiempo que nosotros no querremos desperdiciar en cada proceso que realicemos. Por ello pasamos a la siguiente estrategia que es no elimines la data de ningún aspirante. Te preguntarás, pero ¿por qué es esencial el no eliminar datos de aspirantes que probablemente no cumplieron con el perfil en su momento, que no se veían deseosos, que probablemente no asistieron a la convocatoria? Pero al ser un medio evolutivo, un medio en el que tenemos que estar actualizándonos en cada momento con el manejo de productos, de servicios tecnológicos, los candidatos que en cierto periodo no pudieron incorporarse pueden ser que sean necesarios dentro de otro periodo de convocatorias. Entonces, más que todo, este conglomerado de datos que ya podemos tenerlos tecnologizados, que ya lo podemos tener en un archivo digital y ya no mediante una hoja, va a ser mucho más fácil el evitar realizar una convocatoria extensa. Podemos realizar una convocatoria de cierto tiempo, no tan largo, y también revisar los perfiles que más que todo cumplen con los mínimos requerimientos para la empresa, según lo que tú desees, y que probablemente nos puedan servir para esta nueva convocatoria. En ciertas ocasiones tal vez pueda haber convocatorias en las que nos encontremos con talentos que no hayan mostrado la mejor conducta, la mejor predisposición, y eso lo podemos anotar mediante un documento en el que especifique todas estas características para saber, este vale, este probablemente no desee venir a la nueva convocatoria o tal vez ya no esté interesado porque en su momento fue rechazado y muchas veces a las personas no nos gusta que nos digan que no o que nos rechacen. Entonces, más que todo, esta data te puede servir para encontrar a un colaborador que en su momento no era lo que tú necesitabas, pero ahora puede hacer que cumpla con tu necesidad y ahorremos
recursos y ahorremos más que todo procesos. Podemos continuar con la siguiente estrategia, que es no olvidarnos del diseño y la publicidad, que termina siendo algo básico por el entorno digital en el que nos estamos desenvolviendo actualmente, debido a que el marketing digital, el marketing estratégico ha agarrado una importante influencia dentro del mundo de la tecnología. Y como te decía en este dato, se dice que el neuromarketing, y más bien, no, más bien dicho, no se dice, sino está confirmado que el neuromarketing promueve que el 80% de la atención de la persona que ve la publicidad está en las imágenes. Entonces, tenemos que olvidarnos al realizar esas publicidades en donde ponemos los 20.000 requerimientos que decíamos como empresa dentro de la misma imagen. Eso lo podemos hacer aún más detallado en el encabezado del mismo y utilizar más imágenes y ciertas palabras claves para que llamen la atención del postulante. Más que todo, tiene que ser claro, tiene que utilizar imágenes que tengan que ver con el tema. Y como te hablaba en el encabezado, tampoco nos extendamos mucho porque prácticamente enganchamos con la imagen, pero no con el encabezado. Entonces, si somos precisos tanto en la imagen como en el texto, nos vamos a ahorrar el... Más que todo no nos ahorramos, sino más bien llamamos la atención de las personas que probablemente puedan ser un gran colaborador que se incluya a la organización. Y para finalizar con las estrategias que tú puedes optar en la selección de perfiles IT, está prepararnos para las preguntas. Antes, en la estrategia número 5, ya habíamos hablado acerca del tener en claro los guiones de respuestas y preguntas. Ahora, estas preguntas las podemos adaptar ya en la entrevista y te hablaba del tipo de técnica para preguntar y para responder, que era la de 3x3. En el primer bloque, tú induces al aspirante a que conozca el giro de negocio de la empresa, aunque él ya tenga cierta noción por ver en la vacante y por ver en los requerimientos. Tú puedes aún ser más específico sin alargarte más y decir a qué se dedica la misma, cómo trabaja, cómo son sus procesos, y de cierto modo despejar la duda de cómo va a ser el trabajo para este colaborador. En el segundo bloque es básicamente qué es lo que la empresa quiere de este colaborador, cómo quiere que se desenvuelva, cómo quiere que trabaje, cuánto quiere que trabaje, en qué quiere que apoye la productividad y todos estos aspectos que nosotros queremos de un colaborador y saber si el mismo puede ser eficiente en el labor que estamos pidiendo. Y la última es el nosotros dejar hablar al aspirante y saber cuáles son las inquietudes, y mediante el guión que hicimos en la estrategia que te presentaba anteriormente, ya tener listas respuestas que puedan ser bases, y mediante esa respuesta podemos alargarnos un poquito más y ahondar en otros temas que el colaborador nos pregunte sobre si trabajo en tal fecha, cuánto tiempo me tendré que quedar, tengo que hacer teletrabajo, tengo que ir de forma física, voy a trabajar en una oficina o tendré que compartirla con algún colaborador, etcétera, con estas preguntas que probablemente resulten no tan específicas por parte del aspirante, pero que sin ninguna duda debe esclarecer mucho más del camino sobre si somos la empresa idónea y sobre si él o ella es la persona idónea para nuestra organización. De este modo, hemos finalizado ya el subtema 2, que eran las estrategias de un selector IT, y ahora te pasaré a compartir las competencias de un selector IT, lo cual también será un tema sin ninguna duda que será necesario ahondarlo un poco más y especificar cuáles deberían de ser estas. Hablaremos sobre el tercer subtema de esta unidad 2, que son las 7 competencias, entre muchas otras, pero hemos tratado de resumirlas en las más importantes, en las más relevantes, acerca del selector IT. Entonces, a continuación hablaremos sobre la primera, que es la capacidad autodidacta. Esta capacidad autodidacta tiene que tener 3 principales características: la presencia en redes, el cómo lo hacemos y el acceso a todo lo que sea nuevo en el mercado. La presencia en redes básicamente es el estar principalmente en las redes sociales, en las que se maneje
en las que se maneje o tenga el perfil la organización, mediante las publicaciones, mediante los textos que nosotros querremos publicar para llamar la atención del colaborador y también, como ya te hablaba en el anterior subtema y en el primero, tener más que todo en claro qué es lo que queremos, con una propuesta clara, con una propuesta definida y qué es lo que aspiramos del aspirante. Principalmente este primer punto habla sobre estar en redes sociales. Eso es importante tener en cuenta y eso es básico. Ahora bien, pasamos con el siguiente aspecto, que es cómo lo vamos a realizar, cómo lo vamos a hacer eh, esta competencia, esta propuesta de seleccionar talentos IT, principalmente de dos maneras, que es aprender entrevistando y mantenernos informados. El siempre aprender a entrevistar, como te hablaba en el anterior segmento, va a ser fundamental, principalmente para que nosotros nos hagamos entender cuál es nuestro deseo, cuál es nuestro requerimiento, cuáles son nuestras condiciones, y para que el colaborador sepa lo que queremos decir y también para que nosotros podamos entender lo que el colaborador nos diga, sacar información, saber si está dispuesto o no a ciertas condiciones que nosotros vamos a requerir en este puesto de selectores IT. Y básicamente saber cómo lo vamos a hacer y el mantenernos informados, siempre actualizados, que va a ser fundamental, saber en dónde se va a encontrar nuestro talento, dónde probablemente tenemos que atacar, cómo se están manejando los nuevos paquetes de información acerca de cualquier tipo de proceso que se realice en el IT, cómo nosotros nos vamos a manejar ante algún requerimiento, ante alguna petición de un perfil que nosotros veamos con mucho potencial. Entonces, siempre el saber qué decir y qué hacer nos va a servir muchísimo. Y el último aspecto es el acceso a todo lo que sea nuevo en el mercado, como foros, podcasts, es decir, digitalizarnos en cada proceso, actualizarnos en cada una de las actividades que nosotros. Si el podcast está teniendo gran acogida dentro de algún tipo de plataforma digital, pues nosotros, ¿por qué no utilizarlo y adaptarlo a nuestros requerimientos? Entonces, básicamente esta capacidad autodidacta habla sobre la presencia en redes, cómo vamos a realizar esta búsqueda y el acceso a todo el mercado digital en el que nosotros nos vayamos a desarrollar. La segunda capacidad habla sobre la celeridad de respuesta. Esta celeridad básicamente habla de las búsquedas activas y proactivas en las bases, de espera las entrevistas online por el motivo de la pandemia o las telefónicas en contra de las presenciales. Esto con mucha relación acerca del tema tecnológico y la modernización de las nuevas tecnologías, la selección IT en Apple, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, es decir, adaptarnos a las nuevas redes sociales. Todo esto unido juntamente con un objetivo claro en estas selecciones de perfiles IT para tener mucho más en cuenta las necesidades tanto del colaborador y para que él entienda lo que nosotros querremos de él con todos estos medios digitales que en su mayoría, en su gran mayoría son gratuitos y que eso nos facilita mucho más. En la tercera capacidad que nosotros vamos a tener es acerca de la tolerancia a la frustración. Esto nosotros ya lo hablábamos en subtemas anteriores y más que todo es no declinar en procesos en las que hay una gran oferta laboral por parte de la competencia y están en la misma puja que nosotros por el mismo tipo de talento. Entonces, no tenemos que caer en la frustración y más que todo lo natural sería caer, pero más que todo no retenernos en ese estado mental y saber que con el uso de estrategias digitales, con el uso de estrategias de contenido se nos va a hacer mucho más fácil y se nos va a realizar, más que todo se va a realizar un proceso más factible en el que no haya cabida de frustración. Y si hay frustración que sea momentánea y que no afecten tantos procesos que nosotros querramos realizar. La capacidad analítica creo que es una de las, y estoy convencido más que creer, que es una de las capacidades que deben estar siempre tomadas en cuenta para tener desarrollo en habilidades de lectura y el análisis de las motivaciones de la persona. ¿Qué mejor forma que el saber entender textos que nosotros
podamos conseguir mediante el actualizar la información de cualquier tipo de procesos y cómo nosotros podemos publicarlo para que sea mucho más claro y evidente nuestros deseos. Y entender las motivaciones personales, que sin ninguna duda termina siendo un factor fundamental para cualquier tipo de persona, para mí y para ti, para poder conseguir cualquier objetivo, cualquier deseo que nosotros nos propongamos. Básicamente, disminuir la frustración mediante procesos digitales y mediante una capacidad analítica en la que entendamos de mejor forma al colaborador y entendamos de mejor forma en el medio, en el giro de negocio en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Y de cierta manera terminaríamos con las dos últimas capacidades, que sería, ahora me pongo acá arriba, el orden y el trabajo por objetivo. Sin ninguna duda, el orden, el sistematizar información, como te hablaba ya en el subtema anterior, el digitalizar información, el mantener ciertos perfiles guardados, no eliminarlos, va a ser fácil el conseguirlo, va a ser fácil el contactarse y va a ser fácil tal vez el entrevistar si es que pasa de mejor forma. También hablamos de registrar las skills técnicas del candidato y conservar la hoja de vida junto al informe realizado. Y el trabajo por objetivo principalmente lo que te habla es los resultados que obtengas dependerá mucho del esfuerzo que se realice con la búsqueda. Hemos hablado que si utilizamos la tecnología en nuestro favor, con contenido claro, con especificaciones claras y escuchando qué es lo que desea el futuro colaborador, el futuro talento de nosotros, pues esto no significará que será un trabajo de una semana, de 2 semanas, que sea un poco más. No tenemos que verlo como algo tedioso, sino más bien como algo que nos ahorrará mucho, mucho tiempo en un futuro al poder contratar al mejor, a la mejor colaborador, colaboradora en nuestra organización. Por esta parte te he presentado las 7 capacidades, básicamente, que un selector debe tener. Resumidamente, el tener en claro el uso de la tecnología, el tener en claro las habilidades sociales para poder conectar con las personas, que mejor forma que siempre tener en cuenta la empatía. Y en este caso, el orden específico y más que todo, tener el objetivo planteado y en cada proceso que hagamos no desfallecer para poder conseguirlo, que eso es prácticamente lo que decíamos como organización y como selectores en procesos IT y probablemente en cualquier otro proceso de selección. En este caso nos basamos un poco más en tecnicismos, en procesos tecnológicos, pero pueden servir mucho también para otro tipo de selecciones. Con eso damos fin a este tercer subtema y abordaríamos el último, que es la entrevista optimizada a perfiles, que va a ser un tema de igual forma trascendental para que tú puedas entender el complemento de todos estos 4 subtemas en esta unidad 2. Así que avanzaremos a continuación. Ahora bien, hablaremos sobre el último subtema, que son las entrevistas orientadas al perfil IT. Empezaremos hablando sobre la entrevista en talento humano, que sin ninguna duda es fundamental saber que, como lo dice aquí mismo, el elemento más importante dentro de cualquier proceso de selección va a ser esta entrevista. Y más que todo, ¿sabes por qué? Porque el entrevistador, que en este caso seremos nosotros, informará al candidato mediante la práctica, mediante la organización que nosotros vamos a tener los requerimientos, los deseos, la información, lo que nos va a permitir evaluar si es el idóneo, si no es el idóneo, si no es el idóneo, si tal vez pueda en un futuro servirnos. Y con este tipo de frecuencias, tener el primer contacto real con el colaborador, con el futuro colaborador en esta entrevista, y de tal forma nosotros tener ya sumamente claro si de inicio es el correcto, si de inicio no es el correcto. Entonces, más que todo, en eso nos podemos basar en esta entrevista en talento humano. Pasaremos a la segunda, que es el desarrollo de software, básicamente, que significaría construir desde una simple descripción en el desarrollo que intervienen varias personas, entre ellas líder de desarrollo o project manager, un desarrollo de software y un arquitecto de software. Entonces,
dentro de todas las peticiones que nosotros podamos realizar, va a ser mucho más factible si nosotros sabemos con claridad en qué cargo necesitamos del colaborador, qué tipo de especificaciones tiene que tener este colaborador. Por ejemplo, necesitas un líder de desarrollo o necesitas un project manager para llevar a cabo algún proceso tecnológico dentro de alguna plataforma, para que te ayude con el lanzamiento de alguna plataforma. Entonces, el construir la simple descripción, como lo dice aquí mismo, nos va a servir para entender qué es lo que estamos buscando o qué es lo que estamos necesitando, pero de forma certera dentro de nuestra organización y de cierta forma evitar el gran problema que en muchas organizaciones ha existido con las entrevistas, que sería el contratar tal vez a un perfil que no esté adecuado a nuestras necesidades, porque probablemente no las pudimos definir con claridad, o tal vez la, la descripción de puestos no haya sido la más clara. Entonces, entender esto nos va a servir muchísimo. Ahora podemos hablar sobre el desarrollo móvil y el desarrollo web dentro de estas entrevistas. ¿Qué mejor forma que topar el tema del desarrollo web? Se habla mucho sobre la inteligencia artificial, sobre el futuro de la inteligencia artificial, en la cual se encuentra el desarrollo móvil, el desarrollo web, páginas web, programaciones, dentro de muchas otras especificaciones, y por eso este sector está en constante crecimiento, está en constante acogida por parte de inversores, por parte de empresarios y por parte de colaboradores. Entonces se distinguen las posiciones de desarrollo, de desarrollador móvil y de desarrollador web. Entonces, básicamente sería en una entrevista el saber si el candidato, si es que en este caso nosotros necesitaríamos un desarrollador móvil o web, saber si el mismo tiene conocimientos dentro de esta área, que sin ninguna duda va a ser una de las más acogidas dentro, si no de muy poco tiempo en el presente, ya está viendo su gran auge, su gran acogida en estos temas tecnológicos. Así como también, qué mejor forma de hablar de los videojuegos. Hemos visto que plataformas como Twitch, como Mixer, que representan la jugabilidad, que representan un en vivo, que representan una persona creadora de contenido, utiliza videojuegos para llamar la atención, para crear un contenido, para crear una comunidad. Y detrás de estos juegos hay personas que deben de tener un conocimiento evidentemente tanto de gráfica, tanto de historia, pero además de ello, el tener en cuenta el desarrollo del mismo, porque es una industria que sin ninguna duda genera un montón de dinero, eh, y eh, y los talentos IT son los más idóneos que se encuentren. Entonces, si nos queremos manejar en un giro de negocio en el que el principal factor sea el conocer de videojuegos, del desarrollo, sea de la programación, sea tal vez de muchos otros requerimientos que tú quieras hacer, nos puede servir. Por eso aquí tenemos escrito que los puestos que se definen en esta área son los diseñadores o los game designer, el diseñador de niveles, level designer y el desarrollo de juegos del game developer. De esta forma, si nos estamos manejando en esta industria que es competitiva, pero que a la vez es rentable, tener en cuenta si tiene experiencia, que sin ninguna duda va a ser mucho más factible la contratación de este personal, tomar en cuenta cada una de estas características, de la experiencia del mismo, del perfil del mismo, si es apto para lo que estamos buscando. Entonces, puede entrar claramente dentro de una entrevista orientada para estos perfiles IT. Así podemos pasar a los analistas, que tendría mucho que ver en la forma en la que nosotros estábamos buscando a personas con referencia a videojuegos. En este caso serían un analista funcional, un analista de usabilidad, que sería el UX, un analista de negocios y consultor Business Intelligence, que se manejaría según tus requerimientos, pero mediante las mismas bases como te comentaba con el tema de los videojuegos, que sería el conocimiento de lo que tú esperas de esa persona, la experiencia mediante
negocios realizados en su anterior empresa, realizados con alguna consultora. Entonces, esto puede facilitar mucho más el progreso en la selección de un perfil. Podemos hablar sobre la calidad del software y la seguridad de la información. Hemos visto casos como el de CNT, en el que ha sufrido varios ataques a sus bases de datos. Entonces, podemos tomarlo como ejemplo y saber, o más que todo como una dinámica, y el saber qué es lo que puede ofrecer el colaborador si existe algún tipo de violación a la seguridad de nuestra información como empresa. Además de ello, se incluyen las posiciones del analista tester o simplemente el tester, el analista de calidad y el especialista en seguridad de la información. Esto tendrá mucho que ver si tú te manejas en este giro de negocio y cuáles van a ser las necesidades más que todo que tú requieras de esta persona y si esta persona en realidad puede solucionarte el tipo de problema que en algún momento va a surgir. No tanto realizado por otra persona, pero tal vez pueda haber algún tipo de problema en la configuración de algún paquete de software, en algún tipo de problema con alguna máquina en la que se vaya a desarrollar algún trabajo. Entonces, el tener en cuenta esto nos va a servir muchísimo. También hablamos de los implementadores o el soporte de usuario, que tanto se ha hablado. En este caso entraría la categoría del implementador ERP, al implementador y el soporte al usuario, que básicamente sería que si nos manejamos en un sector hacia un, hacia un tipo de clientela amplia, el saber cómo arreglar, ya sea un ejemplo, el de la telefonía, sea que estamos trabajando en alguna empresa que presta servicios de internet y tal, saber cómo este perfil te puede solucionar el problema de conectividad, solucionar el problema de alguna caída de red, solucionar el problema de alguna baja en la velocidad que se ofrece. Entonces va a ser sumamente importante el conocimiento dentro de estas categorías. Así podemos pasar a la infraestructura tecnológica como penúltima información, en la que incluiríamos administradores de redes, de comunicaciones, de sistemas operativos y de administradores en bases de datos. Y la última, que nosotros te hemos traído en este compendio de la entrevista orientada al perfil IT, serían en las que se incluyen las posiciones que podríamos definir como generales: sistemas, emprendedor informático, entrepreneur y el ejecutivo comercial. Entonces, básicamente estas son las más generales, pueda decirse las más comunes, pero que de igual forma necesitan tener su espacio. A continuación, te presentaré las preguntas que tú puedes realizar o que tú puedes utilizar y las puedes adaptar a tu giro de negocio. Perfecto, aquí están las preguntas para finalizar este subtema, que sería básicamente el, el tener en cuenta qué es lo que nosotros podemos realizar, qué es lo que nosotros podemos esperar, tanto por parte del colaborador o lo que él espera por parte nuestra. Entonces tenemos ¿me puede hablar de su último mejor proyecto o proceso, el más rápido, más inteligente o más eficiente? De este modo nosotros sabremos en qué ha trabajado, cómo ha trabajado, en qué tiempo ha trabajado y el giro de negocio al que se dedicaba esta persona. Pasando a la siguiente pregunta, la misma dice: ¿qué blogs relacionados con la tecnología, podcasts o sitios web sigue usted? Comparte alguna información online. Esta puede ser muy validera cuando nosotros estamos ofreciendo algún tipo, como empresa, estamos ofreciendo algún tipo de servicio hacia algún tipo de consumidor en el que maneje algún tipo de plataforma específica. Un caso claro puede ser una empresa que te desarrolle algún soporte para que tú puedas grabar para que tú puedas capturar tu pantalla al momento de hacer algún podcast, al momento de hacer algún en vivo, al momento de querer tú hacer algún video para tu red social. Entonces, si queremos seleccionar un perfil IT, qué mejor forma saber qué sigue, a qué está relacionado, qué le gusta y saber si el mismo es apto para el requerimiento que te estaba mencionando. Después tenemos qué 3 rasgos suyos usaría
sus amigos para describirlo, básicamente cómo sus amigos lo perciben a usted. De esta forma sabremos la descripción que él mismo pueda tener, que él o ella pueda tenerse de sí mismo, es decir, si sus amigos probablemente no será lo más objetivo, no recordará a especificidad o tal vez no le haya preguntado qué piensa su amigo de él o de ella, pero de cierta forma ya tener en claro si es tolerante, si trabaja bajo presión, si no trabaja bajo presión, si se desarrolla mejor en un área en la que haya menos contacto con gente, si le guste trabajar con más gente. Entonces, de ese modo nosotros podremos conocer el perfil social de esta persona y cómo se maneja la misma. Para finalizar, hemos puesto la pregunta de cuáles son sus productos tecnológicos favoritos y menos favoritos y por qué. Esta se complementa mucho con las demás debido a que básicamente sería una pregunta de en qué te gusta trabajar, en qué no te gusta trabajar. Tenemos entendido que básicamente el objetivo sería que nuestros colaboradores, al momento de seleccionarlos, les guste trabajar en lo que vayan a hacer o en lo que estén haciendo, para que de cierta manera no lo vean tedioso lo que hagan y que la empresa también sea la beneficiada, en la que haya dos beneficiarios, básicamente el colaborador, el empleador y la empresa. En este caso tres, pero si la unimos serían básicamente dos. De ese modo tendremos mucho más en claro, mucho más en cuenta cómo acercarnos al mismo, cómo empatizar, cómo conocer y cómo nosotros también nos podemos manejar según nuestros requerimientos. De este modo, hemos acabado la unidad 2 del selector de perfiles IT y los cuatro subtemas que previamente los has analizado, los has puesto en práctica con las dinámicas y que lo puedes reforzar con este webinar para que estés mucho más en claro. De igual forma, no está de más el seguirse retroalimentando de mayor información y para mí ha sido un gusto poderte traer toda esta información. Así que espero que te haya sido de mucho valor, de mucho aporte y que de igual forma pueda servirte al momento de ponerlo en práctica, que será lo, lo idóneo. Así que me despido y espero que te haya sido de valor, que te haya sido funcional y que este curso que lo hayas tomado te haya servido mucho y que haya cumplido con todas tus expectativas. Así que un abrazo, un gusto y me despido.